A continuación, Santiagro. Hola amigos de Telesantiago, estamos recorriendo nuevamente nuestro departamento de Boyacá, visitando cultivos, visitando emprendedores rurales, una vez más en esta región del Ricaurte Alto, provincia de Ricaurte Alto del departamento de Boyacá. Hoy nos encontramos en Sutamarchán, Boyacá, exactamente en la vereda Roa. En esta ocasión quisimos darnos la oportunidad de visitar un cultivo bajo invernadero muy interesante de aromáticas, las aromáticas que nos van a contar en estos 3 capítulos de Santiagro viendo el campo, cómo es que efectivamente se desarrolla un cultivo de estos, los mercados que tiene, los manejos que se le dan, y bueno, con una invitada que a propósito ya conocemos de Santiagro cuando nos invitó el año pasado hacer un contenido especial sobre los higos o la breva de mesa. Estamos con doña Ángela López nuevamente acá en Santiagro viendo el campo. Te damos la bienvenida, Angelita, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Santiagro y más en este proyecto que hasta donde veo pues queda uno con la boca abierta realmente. Gracias, Giovanni, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Como dices, ubicados en Sutamarchán, vereda de Roa, pleno desierto de la Candelaria, con este otro emprendimiento que iniciamos igualmente el año pasado con hierbas aromáticas. Las hierbas aromáticas son muchas, son muchísimas en Colombia y en el mundo las que se utilizan. Básicamente tienen usos culinarios, tienen usos medicinales, tienen una amplia variedad de aspectos que se pueden hacer con las hierbas aromáticas. Para este caso, en esta finca, que se llama Lagos de Gabriela, como lo hemos visto Lagos de Gabriela. Lagos de Gabriela en la pasada edición de cuando vimos lo de los higos, y su nombre viene por la hija de mi esposo, porque estas tierras son de mi esposo Ernesto Villamizar, y la empresa se llama Villamizar Abogados Asociados, que ya de abogados, pues poco, ahora hay que cambiarle nombre a campesinos, realmente. Villamizar Agrícolas Asociados. Agrícolas Asociados, exacto. Nos hemos incursionado totalmente en el tema agrícola que nos apasiona. Estos invernaderos anteriormente tenían tomate, sí, porque por ahí empezó mi esposo en su tema e incursión con el sector agrícola, y cuando los dos pues nos casamos y empezamos nuestra relación, él tenía tomate, pero desafortunadamente el tomate tradicional no cuenta con todas las digamos, los formatos, los protocolos fitosanitarios y demás que deben tener todos los cultivos en el país, porque eso es muy importante, porque finalmente son productos para consumo humano. Las hierbas eran una opción a la que entramos gracias a varios amigos que en la región tienen de este tipo de cultivos. Y ellos desde hacía cierta cantidad de tiempo nos venían hablando
de por qué no se meten al tema de las aromáticas. Nosotros ya veníamos como con la intención de no más tomate, cambiémonos a otro tipo de productos, cosas que tengan un poco de trato de mejor ambiente, calidad ambiental, etcétera, que también es indispensable cuidar nuestras tierras en ese sentido. De por sí ya los invernaderos como tal son un poco agresivos con la naturaleza, por lo menos que los cultivos que tenemos sean un poco más amigables con esa misma naturaleza, y el tener cultivos que requieran tener protocolos como los que establece el ICA para su manejo, así como los de buenas prácticas agrícolas, pues ayudan un poco a mitigar, digamos, el daño que hace un invernadero dentro de un ambiente rural, ¿sí? Es así como nos mostraron otras fincas que ellos tenían, etcétera, de cómo funcionaban. Y pues lo primero que hubo que hacer obviamente es estudiar qué tipo de hierba aromática funciona para cada suelo. Eso es muy importante porque no todas funcionan en los mismos tipos de suelo. Y tampoco todas funcionan en los climas, diferentes climas. Hay hierbas aromáticas que son más de tierra fría. Hay hierbas aromáticas que requieren sol. Entonces, en este caso, nosotros estamos acá en una temperatura media que normalmente oscila entre los 15, 16 grados y puede llegar bajo invernadero a temperaturas superiores a los 30 grados. Entonces requeríamos unas hierbas que puedan manejar o tolerar este tipo digamos, de cambios climáticos. Dos, aquí hay mucha luminosidad, mucho sol. Entonces también hay hierbas aromáticas que son de más sombra, hay hierbas aromáticas que son de más sol. Con base en todas las características, más las características de nuestro suelo, que como lo hemos visto en esta zona de la región del desierto de la Candelaria, es un suelo muy similar al del Mediterráneo, muy arcilloso, muy calcáreo, sí, tiene muchísimos minerales, muchísimos, esa es una gran ventaja, pero es un suelo que hay que ponerle y ayudarle con mucha capa vegetal, a generarle capa vegetal para poder tener este tipo de cultivos. Entonces, dadas todos estos análisis, ya con ingenieros agrónomos expertos en los temas de aromáticas, llegamos a la conclusión de que en estas zonas las tres hierbas, dentro de las muchas que se dan, pero que podrían servirnos, era o la albahaca, que había la alternativa orgánica, que es la que más mercado tiene, pero desafortunadamente como nuestros invernaderos ya habían tenido cultivos tradicionales, como el tomate, no podíamos entrar a meter un cultivo orgánico, porque para eso necesitaríamos una tierra totalmente nueva y limpia, y no la teníamos. Entonces entramos a mirar cultivos convencionales de aromáticas y se llegó a la conclusión de que las dos hierbas que podrían funcionar muy bien eran el tomillo, que es este que están viendo acá, y el estragón, que es el que tenemos en la parte baja de este invernadero. Ambos cultivos son originarios, el tomillo del Mediterráneo básicamente, y el estragón viene del Asia y entra a Europa por más o menos toda la zona de Medio Oriente, e igual llega a toda Europa y después llega a América Latina, y América en general. Las hierbas aromáticas en lo que se llama el Euroasia, o sea, ese límite entre Europa y Asia, fue donde tuvo su gran furor. Los griegos las utilizaban muchos en la parte histórica, más como plantas medicinales, porque tienen una cantidad de usos medicinales que después entraré a explicarte con mayor, detalle. Y también empezó a verse en la parte culinaria. Esos son países de muchas especies, que les encantan las especies, darle sabor a las comidas, de comida mediterránea, los turcos, todas esas zonas
los libaneses, los sirios, etcétera, esa es una comida con mucha especie, y esto hace parte de las especies. Son hierbas que hacen parte de lo que conocemos como las finas hierbas. Cuando en una receta uno oye utilizar finas hierbas, ahí estamos incluyendo el estragón, estamos incluyendo el tomillo, ahí se incluye el orégano, ahí se incluye a veces el laurel y otras especies que son muy conocidas como las famosas finas hierbas. Estas adicionalmente son plantas que se pueden cultivar. El tomillo se puede cultivar a campo abierto o bajo invernadero. Sin embargo, bajo invernadero tiene la ventaja de que crece mucho más y tiene una productividad más alta que la de campo abierto. El estragón sí se debe cultivar bajo invernadero. Campo abierto es muy complicado manejarlo. Es una planta mucho más delicada. El tomillo aguanta más, digámoslo. Más rústico. Es más rústico, por eso se da incluso muy silvestre. Muchas veces uno encuentra tomillo en las casas, en todas partes encuentra uno maticas de tomillo por todos lados. En cambio, estragón no. Estragón es más delicado. El estragón no se conserva tan fácilmente o no se puede cultivar tan fácilmente, digamos, en jardines silvestres, etcétera. Hay que darle cierto tratamiento un poquito más delicado. Entonces, tomamos la opción de arrancar con tomillo y con estragón. Empezamos a sembrar las primeras plántulas. Esto se maneja por esqueje. Hay dos formas de hacerlo, semilla o esqueje. Caso específico, tomillo. El tomillo se manejó por esqueje. Ambos se manejaron por esqueje. Ambos. Plántula, que fueron proporcionadas precisamente desde las fincas de nuestros amigos que ya tenían estas variedades. O sea, ese material vegetal lo conseguiste de otras fincas ya. De otras fincas que ya tenían certificaciones y demás fitosanitarias y que manejaban todos los procesos de previos productores exportadores, etcétera, para poder hacer esa venta, y tenían los procesos de vivero, ¿ok? De vivero certificado. Entonces es muy importante, y eso es básico, saber dónde se compran las plantas. Porque mucha gente te puede ofrecer, incluso en las plazas de mercado, tú vas y te ofrecen planticas de tomillo, planticas de esto, y hay que saber realmente comprar buen material, porque de eso es el resultado de una buena producción. Es que desde ahí debe empezar todo. La semilla es lo fundamental para cualquier proyecto agrícola que tenga uno en mente. Una buena semilla es el primer paso para garantizar el éxito en lo que vayas a producir. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Es algo en lo cual uno debe tener mucho cuidado. Ahí no se puede ahorrar, digamos. El ahorro ahí es un peligro. No se pueden arriesgar los pesos por cuidar los centavos. Exactamente, porque después el resultado se va a ver en que si no tienes las mejores plantas, tu producción no va a ser igual. Va a bajar, vas a tener más dificultades, para homogeneizar los cultivos, para una serie de cosas que tiene los cultivos de hierbas aromáticas en los que hay que tener especial cuidado. Es precisamente por ahí, es por donde íbamos, o bueno, vamos a empezar a hablar de específicamente, bueno, ya sabemos que este proyecto de aromáticas es tomillo y estragón. Entonces, bueno, vamos por partes. Empecemos con el tomillo. Ya nos mencionabas que es un cultivo quizás un poquito más rústico, más aguantador. Sí. Para las condiciones agroclimáticas que tenemos, por lo menos aquí en la región de Ricaurte Alto. Y la semilla, nos dices, es por esqueje, que es un material que seguramente, bueno, nos lo acabas de confirmar, son materiales certificados de otras fincas. Sí. Y más cuando arrancas proyectos de buenas prácticas agrícolas, todo lo que es BPA, que a propósito un saludo especial a los amigos del ICA. Próximamente vamos a hacer un contenido específico, te cuento también, Ángela, sobre BPA y bueno, todo este manejo o cómo incursionar en esos temas de BPA que regularmente, o el agricultor regular lo ve como que es algo difícil, que es algo inmanejable, que eso es únicamente para los cultivos agroindustriales, pero no, pequeños agricultores también
me incluyo, estamos en posibilidad de entrar en ese curso pues de lo que son las BPA. Entonces, retomando, Angelita, el caso de tomillo, conseguiste tu material vegetal de esqueje, lo trajiste, lo empezaste a propagar inicialmente acá en la Empezamos finca. a sembrar, esta fue la primera nave que sembramos, esta. El tomillo se siembra, los esquejes son planticas muy chiquiticas que se cortan del mismo, o sea, es casi como esta parte de la planta. ¿Puedo retirarla? Sí, puedes coger. Bien. Y ahí sale un esqueje. De acá sale un esqueje. Exactamente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ya tiene un cultivo en producción, uno puede autopropagar para uno, ¿sí? Que eso está permitido por el ICA. Sí. Y es algo que uno tiene que ir haciendo porque en estas plantas muchas a veces se dañan o lo que sea y hay que estar volviendo a resembrar maticas. Entonces uno mismo cuando hace la poda es posterior a un corte, como fue lo que se hizo, bueno, aquí ya ha crecido unos pocos, pero ahora vamos a ver una recién podada después de corte, que después de cada corte se debe podar bien toda la cama con los surcos, y de ahí, de esa poda, te salen esquejes. ¿Cómo los reproduces? La reproducción es muy relativamente fácil. Se utilizan unas canastillas, no sé si tengamos una a la mano para mostrarla, canastillas especiales para siembra de esquejes, que vienen con roticos, hay unas de más grandes y otras más pequeñas. Este esqueje tiene aproximadamente unos 6-7 centímetros. Sí, aproximadamente. Más Ese o menos. es el Ahora tamaño. miraremos en el vivero que Vamos a ver. que estamos en proceso de certificación con el ICA de ese vivero de para esquejes. O sea, de tienes tu aromáticas vivero internamente que actualmente lo he utilizado solo para reproducción propia. Sí. De ese vivero y de este invernadero saqué el segundo invernadero que vamos a ver ahora, más adelante. Si necesitaras de pronto, o si yo necesitara como agricultor, que gracias. Mira, estos son el tipo de bandejas que se utilizan. Esto se llena con una cosa que se llama turba. La turba se consigue fácilmente en muchos sitios donde Pues venden canales productos agrícolas. Y lo que tú haces es llenas esto de turba y vas metiendo de a una o de a dos esquejes o 4 o 5 dependiendo. El tomillo requiere más. El estragón solo necesita 2 pequeños. Esto es 4 o 5 en uno solo. ¿Cuál necesita más? El tomillo. Tomillo necesita Tomillo más porque el tomillo es menos, es como más, ¿cómo se dice? Si lo miras, no es tan frondoso como sí. es el estragón. Entonces, para poder sacar una buena manteca se requieren unos 4 o 5 palitos de estos para cada uno, para poder sacar más mantecas. ¿Sí ves? Entonces viene a esta bandeja de sí. propagación. ¿Cuánto tiempo ha de permanecer ahí esta plántula? Más o menos unos 15 días aproximadamente. Ahí se mira si ya enraizó, porque la idea es que enraice. Claro. Obviamente esto se tiene que hacer en que lo vamos a ver ahora con más cuidado, se tiene que hacer en un espacio en donde lo tengas habilitado con ciertas condiciones para que esto pueda enraizar bien, que es el rocío, el riego que se hace casi nebulizado. Se puede hacer manual incluso, porque uno puede al principio hacer cosas manuales con manguera, pero muy suave. Donde le eches manguera fuerte, agua fuerte, dañas el esqueje. Tiene que ser casi como nebulizado. Ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Y ponerle plástico debajo, siempre. O tenerlo en camas altas, como lo tengo ya yo en este momento, porque ya estoy para proceso de certificación con unos sistemas ya mucho más modernos con guayas donde se ponen las bandejas, quedan encima y encima va el riego. ¿Algún tratamiento de fertilización para esos en el momento en que se echa, sembrados? Sí se trata de poner cosas como el hormonagro, cosas así para ayudar a enraizar.
Nosotros, como también manejamos algo de sábila, tenemos un nutriente muy que lo hacemos digamos, muy artesanalmente con sábila, que se maneja, que también le echamos un poco, que ayuda. La sábila es un enraizante espectacular siempre, pero con básicamente la turba, el hormonagro, prácticamente con eso es suficiente para poder uno mismo hacer el enraizamiento y empezar a propagar, pero de lo que ya compraste a alguien, o la semilla o esquejes certificado. Ya después tú puedes uno mismo empezar a reproducir, aprende a reproducir, no es tan difícil. Eso lo aprendimos nosotros, pero ya después de haber arrancado este primer invernadero. Lo aprendieron haciéndolo. Haciéndolo. Y bueno, y estos esquejes o estas plántulas recién sembradas, ¿algún problema fitosanitario, algún hongo, alguna enfermedad o algún insecto, no, hay que plaga? estar obviamente, hay que mantener el espacio cerrado donde uno lo está, digamos, plantulando, así se llama, plantular, donde uno está plantulando de estar cerrado, tratar y evitar de que pueda tener contacto con zonas en donde haya mosca blanca o trips o cosas de esas, porque se les puede entrar. Usualmente el trip no ataca tanto las plántulas, ataca más, o la mosca blanca ataca más plantas ya grandes. Ya plantas más grandes, ¿sí? Las pequeñitas no tanto. Y pues monitorear, como se monitorea absolutamente todo en el campo. Todo lo que tú no monitorees y estés encima mirando cómo van, si se están amarillando, si se están no sé qué. Entonces puede ser demasiado sol, demasiado calor, demasiada agua, muy poquita agua. Entonces ahí hay que tener una serie de condiciones normalmente se les echa máximo, son como unos 10 minutos de agua 2 veces al día. Cuando hay demasiado calor, pues se hace un riego adicional, pero tampoco les puedes echar demasiado porque la raíz se pudre. Se pudre. ¿Ves? El estragón se plantula exactamente igual. O sea, el estragón es de la misma manera, solamente manera. Que menos número de plántulas, de plantulitas de esquejes, perdón. De esquejes para sacar la planta. Ok. Bien. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la semilla de nuestras aromáticas, caso de tomillo y estragón. Pues bueno, Ángela, hay muchísima información y la tienes clara. Yo creo que vinimos a donde teníamos que venir, aquí a tu finca, para saber y conocer más de lo que es esto de las aromáticas y más específicamente del tomillo y el estragón. Yo creo que para este capítulo terminemos pues acá esto relacionado con generalidades de nuestros cultivos de aromáticas acá en Sutamarchán, Boyacá, y en el siguiente segmento pues ya nos vamos a adentrar más en esto que tiene que ver con el trasplante, o ya cuando pasa a sitio definitivo estos bebés de plántulas de tomillo y estragón, nuestros cultivos protagonistas en este invitado especial de Santiagro Viendo el Campo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Santiagro Viendo el Campo, YouTube, Facebook, y bueno, permanentes ahí con Santiagro Viendo el Campo. Angelita, muchas gracias. Nos vamos entonces a tu otro invernadero, bueno, y a mirar más al detalle. Si quieres miramos el vivero para que tomes y veas más o menos cómo se debe establecer. Y nos vamos a ver más al detalle el estragón, que me llama muchísimo la atención, este cultivo que delicado y fino, pero dentro de esa clasificación de cultivos promisorios que está, con un desarrollo que nos vas a contar más adelante. Claro. Muchas gracias, amigos de Santiagro, gracias, Angelita. Nos vemos en el siguiente capítulo. Santiagro Viendo el Campo.